Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacía mis comentarios. El doctor José Domingo Pérez hace parte del equipo especial Lavallato, un equipo que va a tener en principio vigencia hasta mañana, el día 26 de diciembre, un día después de Navidad, en el espacio más visitado por el actual fiscal de la Nación y al que ha calificado del medio de comunicación que mejor ha trabajado los temas de la Administración de Justicia, o sea, Willax, anunció que va a eliminar el equipo especial Lavallato. No sé si tenemos la posibilidad de escuchar lo que dijo en esta conversación en el actual fiscal de la Nación. ¿Cuándo van a disolverse estos equipos? Ya están disueltos prácticamente. Ya se ha tomado el... Pero la resolución, ¿cuándo sale? ¿La fecha cuándo sale? El viernes se ha tomado la decisión de disolver los equipos. La resolución debe, como esto se ha considerado Reyes, ya, vamos a hacerlo el día de la bajada de Reyes. Pero no por bajada de Reyes a Jesucristo, sino porque bajamos a los Reyes. A los Eso es lo que va a suceder, a los reyes, o sea, el 6 de enero, a los reyes entre comillas. Calculamos que el 6 de enero sale la resolución que disuelve. En bajada de Reyes, obviamente. Todos los equipos especiales. Todos los equipos. O sea, Cuellos Blancos, Lavallato, EFICOP, todos. Todos han servido para lo mismo. Buenos días, doctor José Domingo Pérez. Gusto saludarlo. Gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. Bueno, buenos días y entiendo que debe ser una de las últimas entrevistas que debo brindar en calidad de integrante del equipo especial Lavallato. Bueno, ya han anunciado una conferencia de prensa para el día de mañana en el Ministerio Público, hasta donde me han podido comunicar, y lo más probable es para ya feratear lo que el fiscal de la Nación dijo el 26 de diciembre. Quisiera preguntarle por dos cosas. Uno, por el fondo y por las formas. Porque se ha dado cuenta usted que no es un fiscal de la Nación que expresa una decisión en términos formales, vamos a tomar una decisión, ha sido así la votación, va a sacar una resolución. No, lo festeja, lo celebra y hace sarcasmo y se burla, digamos, de ustedes, ¿no? Los llama reyes y por eso es que la bajada de Reyes se los va a bajar a usted. Vayamos primero por las formas y después quisiera que le explique a quienes nos siguen cuál va a ser el impacto concreto de la eliminación del equipo Lavallato. Bueno, hay que tener en cuenta de que el señor Tomás Gálvez actualmente ejerce un cargo interino por decisión de sus pares, es decir, por decisión de quienes componen la Junta de Fiscales Supremos, es decir, comparten una responsabilidad en la toma de decisiones que está adoptando el señor Tomás Gálvez. Y diría usted que en esta en particular también, o sea, ¿había posibilidades de que los otros miembros de la Junta de Fiscales Supremos se opongan a una decisión de eliminar los equipos especiales? Mire, creo que es una posibilidad que hubieran adoptado, no solamente al haber elegido al señor Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino, porque él venía desde que se incorporó a la Fiscalía como fiscal supremo con una clara decisión de ataque hacia el equipo especial Lavallato, hacia el equipo especial Cuellos Blancos. Es decir, creo que fue una posibilidad que debieron tomar en cuenta los demás señores fiscales supremos. Y esto lo digo con absoluto respeto. Se tenía ya avisorado de que el doctor Tomás Gálvez, como fiscal de la Nación, podía tomar estas decisiones que frustraran la labor de los distintos equipos especiales, en particular Lavallato y Cuellos Blancos. Ahora, usted me pregunta por las formas. Sí. Queda claro que hay una carga no solamente irónica, yo diría de mucha intimidación, hostigamiento, hostilidad hacia quienes forman parte del Ministerio Público, es decir, hacia los fiscales. Queda claro que él tiene el máximo poder actualmente en la institución y está haciendo expresiones de abuso de ese poder. Queda claro que tanto Rafael Vela, yo y otros fiscales del equipo Lavallato como de los demás equipos especiales, pues estamos en una situación de acoso permanente desde que él asume este cargo de manera interina. Pues no creo que concluya simplemente con la toma de decisión que adopte el día de mañana, sino que la represalia de la que vamos a ser víctimas seguramente va a continuar, no solamente
por quienes dependen actualmente de las decisiones del señor Tomás Gálvez, sino también, acuérdese usted, de una autoridad disciplinaria que lamentablemente durante estos últimos años lo único que ha buscado es perjudicar la labor tanto de Rafael Vela, mi labor y de otros fiscales, como el caso de Marita Barreto. ¿Eso qué significa en términos más concretos? Porque claro, las formas que utiliza el señor expresan una clara animadversión, que además él, como usted bien dice, lo expresó el tiempo que no era fiscal porque él fue destituido. Pero él, cuando regresó como fiscal de la Nación y la prensa le exigía que opinara sobre ustedes, en algún momento dijo: una cosa es que yo haya opinado desde fuera y otra cosa es de adentro. Tengo que evaluar a este equipo, no necesariamente lo que yo piense o haya pensado es lo que se va a materializar. En realidad fue una pantomima, porque finalmente él, me da la impresión, tenía claro. Pero ¿a qué concretamente se refiere cuando dice pueden venir las represalias? Entiendo lo de la actividad, lo de la autoridad de control, procesos disciplinarios que pueden iniciarse por una u otra causa. Pero en el caso directo de lo que él pueda hacer, ¿qué es posible que haga? Y le reitero la pregunta: los fiscales supremos que hacen parte de la Junta de Fiscales Supremos, que fueron fiscales de la Nación, la doctora Ábalos, el doctor Pablo Sánchez y el doctor Villena, los tres respaldaron a los equipos especiales. Los tres tuvieron la posibilidad de eliminarlos. Los mantuvieron. Les pareció a ellos que en su balance era importante que se mantuvieran. ¿Su silencio qué significa de cara a las pretensiones del señor Gálvez? Bueno, que se va a afectar las distintas investigaciones. Señor Glatzer, no solamente estamos hablando de los casos Lava Jato. Recuerde usted que hay muchas investigaciones y procesos en curso en el tema Cuellos Blancos, y hay otros equipos especiales como el EFICOP, los casos que se abrieron como consecuencia de las lamentables muertes a consecuencia de las protestas entre el 2022 y 2023. Es decir, se van a ver afectadas muchas de las investigaciones. ¿Por qué? Porque no hay un plan ordenado para poder acondicionar todo este trabajo que se ha venido realizando durante muchos años. Le voy a poner el claro ejemplo del caso Lava Jato. Nosotros vamos trabajando más de 7 años, en los cuales hemos logrado aproximadamente más de 70 condenas, más de 4.000 millones de soles en reparación civil ante el Poder Judicial. La pregunta que vendría a formularse es: ¿qué va a pasar al día siguiente? ¿Qué cree usted que va a pasar? Es que no. O sea, más allá, porque una cosa es lo que pase de cara a la voluntad del que toma la decisión. Tomás Gálvez, me da la impresión a mí, lo que quisiera es que todos esos casos paren. Pero en términos prácticos, formales, va a tener que irse a una fiscalía, a otra. ¿Cuándo puede demorar ese proceso y cuánto pueden afectar procesos que están, por ejemplo, el caso Cócteles? Está en una discusión para ver si se inicia el juicio o no, en fin. Es que, nuevamente, si estas decisiones se adoptan por criterios que no son técnicos, la incertidumbre crece en relación a qué es lo que va a pasar. Yo le pongo el claro ejemplo de que en ningún momento ha citado al fiscal coordinador Rafael Vela, el coordinador del equipo especial Lava Jato, para que pueda él expresarse, o el señor Tomás Gálvez lo escuche en relación a cuáles son las dimensiones de los casos que están en curso. Y entiendo que eso ha podido suceder con los demás coordinadores, eso lo desconozco. Pero usted me hace una pregunta muy pertinente. ¿Qué es lo que va a pasar con los demás casos? Mire, yo estoy en pleno juzgamiento en el caso de la exalcaldesa Susana Villarán. Y en el desarrollo de este juzgamiento hay testigos de mucha importancia para la Fiscalía que tienen que presentarse a brindar su testimonio. Y hay una cierta incertidumbre, que es lo que va a pasar en el desarrollo de este juzgamiento al no estar el fiscal que ha investigado este caso. ¿Y esa incertidumbre a quién va a beneficiar? ¿A Susana Villarán? Bueno, queda claro que a las personas... No, pero en ese caso concreto. Obviamente a los investigados. Y usted me dice en relación al caso Cócteles. A ver, hace algunas semanas se llevó a cabo una audiencia ante el Poder Judicial en donde el juez está evaluando aplicar la sentencia que ha dictado el Tribunal Constitucional a favor de la señora Fujimori y en relación a los demás investigados. Aún no lo ha resuelto. Si el día de mañana toma la decisión el señor Tomás Gálvez, tenemos un caso en el cual otro fiscal va a tener que tomar la decisión que ordene
el juez de esa causa. Pero no solamente está el caso Cauteles, está el caso Arbitrajes, que involucra a los árbitros más importantes de nuestro país, que lamentablemente sucumbieron a actos de corrupción en el caso Lavajato. Ahí tenemos el claro ejemplo de un acusado bastante emblemático que lo vemos en todos los medios pidiendo la intervención del sistema de justicia, el abogado Humberto Abanto Verástegui. Él es acusado en el caso arbitral. O sea, se puede terminar beneficiando de la disolución del equipo especial, habida cuenta el caso está en un estadio procesal donde hay que tomar decisiones ya muy importantes. Lo que pasa es de que son años de investigación, haber tenido este acercamiento con las fuentes de prueba, con las personas que se arrepintieron de la comisión de los delitos, con los colaboradores eficaces, los testigos. A ver, ¿quién va a confiar en un nuevo fiscal o en una nueva persona que no conoce el caso, con todo este escenario donde el señor Tomás Gálvez dice que el trabajo de los equipos especiales es un fracaso, que esto fue dirigido con determinados fines para afectar determinados intereses? Es decir, lo que se genera acá es un ambiente de incertidumbre, de miedo, pero no hacia los fiscales, porque mire usted, a mí me van a mandar a otra fiscalía, lo mismo va a ocurrir con el fiscal Rafael Vela, seguramente de acá algunos meses o semanas nos van a querer suspender del cargo. El problema, lo que va a ocurrir es con esos casos. Claro, pero ¿qué es lo importante, no es cierto? O sea, en términos prácticos, me da la impresión que en el caso del doctor, el fiscal de la Nación, lo importante son los casos, es decir, él tiene claridad porque es un fiscal antiguo, porque es un fiscal que sabe cómo se mueven las investigaciones, que esto va a tener una consecuencia procesal. Pero a ver, o sea, digamos, yo, cualquier persona que nos escucha podría tener dudas, decir, yo no sé qué va a pasar, pero él sabe lo que va a pasar, porque ojalá fuera solo incertidumbre, porque la incertidumbre se resuelve cuando le das cierto camino a la decisión, pero el asunto es que los plazos no se paran, no es que el Poder Judicial va a decir, mientras el Ministerio Público resuelva, vamos a darle un año para que el próximo fiscal se empape, conozca y venga. No va a decir, en 5 días son 5 días, 3 días son 3 días, mañana es mañana. Correcto, el Poder Judicial no va a esperar que la Fiscalía se reordene a partir de esta decisión. Y mire usted, hay antecedentes que nos muestran de que estas decisiones han tenido como objetivo afectar el curso de un caso. El juzgamiento del caso Sánchez Paredes. La señora Patricia Benavides, cuando era fiscal de la Nación, removió al fiscal que estaba llevando... A Frank Almanza. Que estaba iniciando el juicio. Estaba en pleno desarrollo del juzgamiento. ¿Verdad? Y se afecta ese juzgamiento, concluye en una absolución y, bueno, la Corte Suprema ha anulado esa absolución y ha ordenado un nuevo juzgamiento. Y en ese caso, que yo he seguido también de alguna manera, ¿qué cosa es lo que pasa? El fiscal Almanza lo sacan, ponen a una fiscal, que debe ser una fiscal que debe tener condiciones y todo, pero era de otra especialidad, no tenía idea del caso, pide inclusive ella que se quede Almanza para colaborar con ella y dicen no. Correcto. ¿Y cuál ha sido la consecuencia del caso? Bueno, a la absolución. Y esta absolución ha sido declarada nula por una sala de la Corte Suprema, es decir, va a haber un nuevo juzgamiento. Tiene usted, por ejemplo, el caso de la investigación preparatoria que se seguía en relación a la hermana de la señora Patricia Benavides. Retiran a la fiscal Betsabe Revilla, colocan a un nuevo fiscal y este fiscal había anunciado que se iba a tomar una decisión objetiva. ¿Cuál fue el resultado? El sobreseimiento, ¿no? Y cuando sale la señora Patricia Benavides, el nuevo fiscal que reemplaza a este fiscal puesto por la señora Patricia Benavides, en audiencia pública, retira ese sobreseimiento, es decir, ese archivo que la propia fiscalía había presentado. Mire, señor Glatzetueta, es que en la fiscalía, quienes tenemos años en la Fiscalía, en el Ministerio Público, no somos ingenuos en relación a las decisiones que se pueden adoptar desde quienes ostentan el poder en este momento. Sí, y yo digo, insisto, el señor Tomás Gálvez sabe perfectamente la consecuencia de la decisión que está tomando. Es tan grave lo que está haciendo que él, por ejemplo, en el caso de Cuello Blanco, es casi absuelto a todos los involucrados, porque de hecho, ese caso es una invención. Lo inventaron, no existe Cuello Blanco. ¿Cómo el fiscal de la Nación puede hacer una afirmación de esa naturaleza? Que un juez al final de un proceso diga no hubo cuello blanco o no fue la dimensión, lo que sea, bueno, uno puede decir consecuencia de un proceso, pero que el fiscal, que es el que debiera perseguir el delito, estar interesado en que se esclarezca, ya cierre filas diciendo que no existió, expresa, me da la impresión, una voluntad más que un hecho objetivo, ¿no?
Y si usted ha escuchado el discurso de despedida del doctor César San Martín de la Corte Suprema, él reconoce que el caso Cuellos Blancos ha afectado la legitimidad del Poder Judicial en un determinado momento. Creo que no es, digamos, de lo más oportuno estas acciones que viene adoptando el señor Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino, pero a decir de Diego García Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es parte pues de una cooptación institucional, ¿no? Sí. Además, ex relator de Naciones Unidas para los temas de independencia judicial y fiscal y de abogados, ¿no? O sea, digamos, tiene una visión más bien internacional sobre el tema. Pero regreso a las consecuencias prácticas y comienzo por el caso Lavallato. Entonces, usted nos ha puesto un par de ejemplos, de Susana Villarán y de la señora Keiko Fujimori, que son dos casos que están, además, a la mirada pública. Y en un contexto, además, doctor José Domingo Pérez, y quiero incorporar este elemento, electoral, donde muchos de los que están activamente participando en el proceso y que tienen, digamos, apremios fiscales o judiciales, estarían muy deseosos de no tener nada que pueda alguien exhibirles en su contra, es decir, investigaciones, juicios. ¿Tendrá algo que ver eso o no? A ver, objetivamente vamos a hablar. Vamos repasando, a ver. Hay una investigación preparatoria contra lo que viene a ser la sucesión del Partido Solidaridad Nacional, que es el Partido Renovación Popular. Es decir, el señor López Aliaga. Exactamente. Y cuyos, digamos, postulantes al Senado para esta campaña electoral han formado parte de esta comisión multipartidaria en la que nos han atribuido la comisión de varios delitos. Me refiero al congresista Muñante. Alejandro Muñante. Y compañía. Objetivamente hay una investigación preparatoria contra el Partido Renovación Popular. O sea, una investigación que ya no es preliminar, no es básica, sino preparatoria, es decir, hay más elementos de convicción de que efectivamente pueden haber estado involucrados en la trama que les imputa el Ministerio Público. En el que la Fiscalía debe adoptar una decisión al concluir la investigación preparatoria, o acusar o sobreseer. Luego, tenemos de la misma naturaleza investigaciones preparatorias contra dirigentes del partido aprista. Nuevamente, ahí el fiscal o la fiscal, al concluir la investigación preparatoria, deberá acusar o sobreseer o archivar. De ahí tenemos, ya le había comentado, el caso de los arbitrajes que involucran a árbitros muy importantes de nuestro país, que mire, ya se acusó, solamente está la expectativa de que se pueda llevar el control de la acusación y, si el juez lo autoriza, ir a una fase de juzgamiento. Ahora, en ese caso en particular yo quisiera hacer anotación y repetir lo que usted decía. Árbitros en algunos casos que usted ve en sede judicial cuando está frente a ellos en el litigio y después en la televisión hablando de los cambios que debe haber en materia legislativa o en el Código Penal para mejorar la lucha contra el crimen. Es decir, gente con alto conflicto de intereses que aparece en medios hablando de casos sin decir que ellos son casos. Bueno, ¿no? hay que identificarlo con su nombre, al abogado Humberto Abanto Verástegui, que lo hemos visto presentándose en el Congreso de la República como expositor, defendiendo todas estas leyes que afortunadamente ya la opinión pública las va identificando como leyes pro crímenes. Bueno, él es, porque ahí así objetivamente consta en el expediente judicial, un acusado en ese caso, caso arbitrajes, que lo ve una fiscal, que no tenemos la certeza si ella continuará o será relevada por otra fiscal u otro fiscal. De ahí tenemos el caso Cocteles, que usted muy bien lo acaba de mencionar. Tenemos el caso, esperando la fecha de juzgamiento, contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que es un caso que, por ejemplo, yo lo conozco, pero de removerme, pues tendrá que ser otro fiscal el que conduzca el juzgamiento en ese caso. El caso contra el señor Luna Gálvez, que entendemos forma parte de un partido político que también está en todo este proceso electoral. Bueno, también hay otra investigación preparatoria en trámite en el equipo especial Lavallato. Es decir, ¿qué es lo que ocurra el día de mañana? Es decir, después de que se adopte la decisión de desactivar el equipo especial Lavallato, honestamente no le puedo indicar. Podemos tomar referencia a qué es lo que ha pasado con las otras investigaciones, otros casos mencionados.
pero no desconocemos, porque no es una decisión, por ejemplo, que el señor Tomás Gálvez haya consultado o haya preguntado o haya por lo menos recabado una apreciación del fiscal coordinador Rafael Vela o de otros fiscales del equipo especial Lavajato. Esto lo está tomando el señor Gálvez con un círculo de poder, entendemos, muy cercano a él. Y es lo que debe llamar la atención. ¿Por qué? Porque parte de este grupo, que ahora es cercano al señor Tomás Gálvez, está un ex fiscal del equipo especial Lavajato, que es el doctor Germán Juárez. Ajá. Un fiscal de reconocida trayectoria, cualidades que nosotros consideramos son las más resaltantes, y que él le ha debido informar que el equipo especial Lavajato no es que tenga derrotas o tenga una labor pésima, como él afirma en cada conferencia de prensa, sino que por el contrario, es una labor tan exitosa que le ha permitido al doctor Germán Juárez tener, por ejemplo, 2 condenas contra 2 expresidentes de la República, el señor Ollantumala y el señor Martín Vizcarra. No, pero además se supone, imagino, que parte de la valoración del fiscal de la Nación para su ascenso ha sido evaluar esas decisiones que usted ha mencionado. Y si es eso un elemento que ha valorado, ¿por qué entonces eliminar el equipo Lavallato al que está, digamos, más bien con el que está satisfecho? Que probablemente las decisiones no son técnicas y son decisiones que, bueno, más adelante habrá una rendición de cuentas de qué es lo que ha pasado en estos casos, como ocurrió en su momento con el señor Pedro Chávarri, como ocurrió después con la señora Patricia Benavides, que estas decisiones que se adoptaron en algún momento tuvieron consecuencias que lamentablemente afectaron la labor de la Fiscalía. Ahora, más allá del mérito que usted dice el doctor Juárez Atoche tiene, ¿no? Y creo que por los casos uno podría estar de acuerdo con eso, ¿no han ustedes conversado y dicho, pero no puede ser, al margen de eso, que está muy bien, una lógica de partir también el equipo, de, digamos, desmembrarlo, porque era así una ficha importante, digamos, discúlpeme el término, pero dentro del trabajo que usted desarrollaba? Claro, porque la prensa ubicaba al doctor Rafael Vela y a mí como los exponentes de este equipo especial, cuando no era lo correcto, sino que el grupo del equipo especial lo conformaban varios fiscales, entre ellos estaba el doctor Germán Juárez, de una labor notable y una trayectoria que hay que resaltarla. Pero claro, hay un contrasentido cuando el señor Tomás Gálvez comienza a descalificar la labor de un grupo en el cual también estaba el señor Germán Juárez. Mire usted, el señor Germán Juárez, como fiscal del equipo especial, no hubiera logrado los resultados si no se llegaba a la colaboración eficaz con la empresa Odebrecht. Claro. Es decir, ese acuerdo de colaboración eficaz tantas veces atacado permitió, por ejemplo, que tuviera la prueba para la condena en el caso del expresidente Ollantumala. El acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht permitió que se develara el Club de la Construcción, con lo cual se develó la prueba para el caso Vizcarra. Es decir, tratar de aislar la actuación del doctor Germán Juárez del grupo en su conjunto es errado. Ahora, pero también sería, de alguna manera, una manera de convalidarlo, que el doctor Juárez Atoche, en su relación y trato con el fiscal de la Nación, no tenga la posibilidad de persuadir y decir, oiga señor, si usted me asciende a mí porque he hecho bien esto, ¿por qué sacar a mis colegas de los otros equipos que están haciendo lo mismo? ¿No es cierto? Es que mire, las responsabilidades son a futuro. Sí. Es decir, las tomas de decisiones no solamente la adopta el señor Tomás Gálvez, sino que quienes van a tener que asumir la conducción, la coordinación, la dirección de estos casos, saben que van a ser responsables mañana, porque si en el mañana estos casos comienzan a caerse, ya no va a ser responsabilidad de Rafael Vela, responsabilidad de José Domingo Pérez, responsabilidad de Marita Barreto, va a ser responsabilidad de quienes tomaron la decisión de asumir estos casos con el conocimiento de que hay fiscales que no han estado preparados, no han sido los fiscales que han conducido la investigación de estos megaprocesos y lamentablemente los pusieron para afrontar esta última parte. Ahora, pero es que depende desde dónde se vea y se haga el balance, porque si el balance es que entran otros fiscales que al final terminan llevando al archivo los casos, no hacen lo suficiente, un sector lo que va a decir no es que hicieron ellos mal su trabajo, sino que ellos lo hicieron bien y los que estaban haciendo mal el trabajo porque tiene una lógica persecutoria indebida eran ustedes, y ese más bien puede terminar siendo el elemento para que
a ustedes los empiecen a perseguir o intensifiquen la persecución contra ustedes? Mire, de hecho que va a haber represalia, de hecho que lo que van a buscar es suspendernos en el cargo, como una suma de voluntades de la institución y de la autoridad disciplinaria. Pero queda claro que después de la decisión que se adopte el día de mañana, el caso Lavajato salió de la esfera de campaña de varias agrupaciones políticas que nos han estado utilizando como piñata para poder promocionarse dentro del sector al que procuran llegar. Es decir, ya el día 7 de enero, si se adopta la decisión el 6 de enero, Rafael Vela y José Domingo Pérez pues salen de ese escenario a quienes golpeaban en cada intervención mediática que tenían para ver qué es lo que van a ocurrir con estos casos y quiénes van a ser los nuevos conductores de estas investigaciones. Ajá. Y si esas investigaciones se caen, mire, claro, uno como integrante del Ministerio Público se siente preocupado, pero la preocupación también tiene que ser de la sociedad, claro, porque finalmente la sociedad se va a ver frustrada de no haber llegado a hacer justicia en estos casos. Porque no son pocos los casos. Usted viene como parte del equipo Lavallato y ha descrito el tipo de casos que lleva, pero está efectivamente el caso Cuellos Blancos, que incorpora a muchos miembros del Poder Judicial y Ministerio Público que están en actividad. De hecho, la Junta de Fiscales Supremos, de aquí a unas semanas, va a estar, si no la mitad o la mayoría, integrada por gente que estuvo relacionada con los Cuellos Blancos. O sea, es decir, ¿no? Bueno, es una situación objetiva lo que usted indica, ¿no? Claro, no podemos borrar la realidad. Y nuevamente le repito lo que dijo el doctor César San Martín al dejar la Corte Suprema. Es uno de los casos que ha afectado a la legitimidad del Poder Judicial. Por lo tanto, negar la existencia de un caso Cuellos Blancos es negar lo que los peruanos y las peruanas hemos escuchado y hemos visto en los medios de comunicación hace años. Claro, y está el caso de FICOP, también, que investiga al poder, que viene de Castillo, sigue por Dina Boluarte, bueno, sigue hasta ahora, y está en el caso de las muertes en las protestas, que también tiene una línea. Lo que pasa es que todos los que van a ser beneficiados están en el poder hoy día, ¿no? Si usted evalúa, ¿no?, ¿quiénes se van a beneficiar si es que los casos, ojalá no sea así, pero lo más probable es que sí sea así, vayan, digamos, en una ralentización, que no tengan el impulso, que se vayan cayendo? Todos están en el poder. Usted, Lavallato, ha dicho varios que inclusive quieren entrar nuevamente al poder. Mire, es una consecuencia lógica lo que usted afirma. Si sacamos al fiscal que investigó o está investigando este caso y ponemos a uno nuevo, queda claro que el nuevo tendrá que estudiar, revisar, volver a empatizar con las fuentes de prueba, nuevamente. Por más probidad y buena intención que tenga, porque no necesariamente va a ir en manos de alguien que quiera deshacer. De repente quiere hacer bien las cosas, pero no va a tener ni el tiempo ni las herramientas para empaparse los casos pues tan fácilmente, ¿no? Bueno, es una apreciación que tal vez podría darse, pero dentro de esta realidad que vivimos en el Ministerio Público, yo diría es lo que menos probable. Hay mucha ingenuidad. No, sin duda. No, pero a lo que voy es, o sea, hay dos elementos que van a perjudicar los casos. Uno, que puede ser la voluntad expresa de poner a alguien que lo cierre, ¿no? Pero la otra es más procedimental también, porque los tiempos, si usted me dice, de acá a 2 días hay una audiencia, si mañana cierran y el día que va a ser la audiencia tiene que ir otro fiscal, ese fiscal va a estar, digamos, en la calle, para decirlo en términos coloquiales. Exacto, en la calle. Claro. Es que, nuevamente, a ver, no son investigaciones de un mes, son investigaciones de años, son investigaciones de hechos que han ocurrido en el caso Lavajato entre el 2005 y el 2013. Hay, pues, a ver, unas centenares de testigos, treintenas de colaboradores eficaces. ¿Cómo logramos que el colaborador eficaz vuelva a confiar en un fiscal, vuelva a sentirse seguro con la participación? 851 personas naturales, 57 personas jurídicas con acusación, 252 personas naturales y 40 personas jurídicas, ya con acusaciones. O sea, ¿no?, de 26 acusados con penas graves y, por supuesto, todo eso se puede caer. Todo eso se puede caer, solo en el equipo Lavallato. Mire, y hay que tomar en cuenta una situación que parece que el doctor César San Martín lo desliza en su discurso de despedida. Luego van por el Poder Judicial. Es decir, esto que está ocurriendo en la Fiscalía debe ser una llamada de atención hacia los jueces. Es decir,
los jueces es el siguiente objetivo de quienes buscan tomar el control del sistema de administración de justicia. Le había comentado el informe de la Comisión Muñante, en el cual, bueno, a nosotros nos han maltratado durante muchos años y era previsible, tal vez. Pero incorporan a la jueza Álvarez. Correcto. Y esa es una cosa inadmisible. Es decir, que una jueza que en el marco de su independencia resuelve un caso después de una valoración que hace en la negociación, sencillamente porque no convalidan la manera como resolvió, la mandan a investigar. Correcto. Y si mañana no les gusta que una jueza o un juez, por ejemplo, dictó en algún momento una prisión preventiva contra uno de estos personajes de poder actualmente, seguramente le van a abrir procesos y persecuciones. Es decir, lo que en el Perú está pasando es lo que ya ocurrió en otras latitudes y que esperemos haya el suficiente coraje de quienes aún están en las instituciones para hacer una resistencia ética. Tanto Rafael Vela como yo, porque así me lo ha indicado el doctor, vamos a hacer esta resistencia ética, pero creemos que la represalia va a llegar tarde o temprano. Es decir, van a buscar suspendernos de nuestra función con el objetivo de que renunciemos a la institución. Ahora, o voy a decir en términos más coloquiales, empapelarnos con investigaciones penales. Porque es bueno que usted haga referencia. ¿Qué ha pasado con las investigaciones que ha hecho con usted? Había dos que estaban en curso y que se han archivado las dos. Una por enriquecimiento ilícito y otra por, digamos, toda la trama de Villanueva y todos esos dos casos han sido archivados. Bueno, el caso de enriquecimiento ilícito, que debe quedar en los anales de la historia de nuestro país, vengo a ser el único fiscal que 2 veces lo han investigado por enriquecimiento ilícito a partir de 2 denuncias de apristas. La primera del señor Hernán Garrido Leca y la última una candidata por el partido aprista. Bueno, ya me revisaron mis ingresos, mis egresos, no hay desbalance patrimonial y ya se sobreselló, se archivó definitivamente, es decir, es cosa juzgada, ya no se puede volver a revisar. La otra, que ahí parte por un tema de teorías hilarantes de que el señor Gorriti controle el Ministerio Público y que en mi oficina la periodista Romina Mela despachaba. Bueno, eso se ha archivado en una primera instancia, pero a consecuencia de ese archivamiento han vuelto a salir diversos actores que lo que están buscando es generar presión en los fiscales o en el fiscal que tenga que resolver la impugnación a ese archivo en una segunda instancia. Bueno, vamos a esperar cuál va a ser el resultado, pero recuerde, hay otras investigaciones, nos han denunciado por crimen organizado, prevaricato, la Comisión Muñante dice que hemos cometido varios delitos en el acuerdo de colaboración eficaz, seguramente una vez que nos remuevan del cargo, quienes nos sucedan en los casos comenzarán a elevar informes para que nos investiguen y procesen por las decisiones que hemos adoptado en los casos, es decir, vamos a ser el ejemplo de lo que no se debe hacer en la Fiscalía para los siguientes fiscales, es decir, trabajar con independencia y objetividad. Y me parece que ese es el objetivo de quienes actualmente están controlando la institución. Ahora, solamente en este caso vinculado a esta denuncia por enriquecimiento ilícito, usted ha mandado una carta a Philly Butters para que se retracte. Y él ha dicho que quiere conversar con usted, hacer una entrevista. Y usted le ha dicho, vamos a Juliaca y conversamos ahí. ¿Ha tenido alguna respuesta? ¿Va usted a iniciar alguna medida concreta después de la invocación que le hace o la reclamación que le hace a través de la carta? A ver, ¿cuáles son los antecedentes? El señor Philly Butters dijo que era un corrupto, sí, y que era un ladrón, ¿no? Cuando anunció la bomba de Gorriti, para distraer que lo ampallaron en los exteriores de la clínica cuando iban a detener al cómico Andrés Hurtado Chibolín, ¿verdad? Entonces, desde esa ocasión, durante prácticamente más de 6 meses, me ha estado tildando de corrupto y un montón de improperios. Bueno, ya se archivó, yo no soy ningún corrupto, no soy ningún ladrón, y le he pedido que se rectifique a través de una carta notarial. Y él me responde y me dice que quiere una entrevista personal y que yo le fije lugar, fecha y hora. Entonces, consideré oportuno que sea Juliaca. Falta aún la fecha y la hora porque tengo que ver también qué es lo que va a pasar internamente en la institución, porque si mañana toma la decisión, por ejemplo, el señor Tomás Gálvez, de desactivarnos, tengo que comenzar a hacer el proceso de entrega de cargo, por lo tanto se retrasa
poder mandarle la carta de respuesta al señor Philip Butter, fijando la ciudad de Juliaca como el lugar en donde se va a llevar a cabo esta entrevista, y también esperar si el Colegio de Abogados de Puno me habilita en un día y una hora para que el señor Philip Butter pueda concurrir a dicha ciudad. Ya, pero o sea, ¿usted va a insistir en la posibilidad de ese encuentro o va a activar, ya que él no se ha rectificado, alguna medida adicional? Porque si usted le ha acusado de algo que claramente no es, demostrado además con archivos definitivos, usted ya podría impulsar algún tipo de querella o cosas de esa naturaleza, ¿no? Correcto, pero vamos a darle la oportunidad Bueno, que se rectifique de mí y de tantos peruanos y peruanas del sur del Perú, al que tal vez lamentablemente él cometió el grave error de lanzar adjetivos que no correspondían. Sí, ahora, se ha iniciado, porque digamos, como usted bien ha dicho al inicio de esta conversación, usted ha estado sometidos a una persecución brutal, que no solo ha sido de control interno o denuncias penales, sino muy, digamos, sin misericordia, diría yo, de determinados sectores que dicen ser medio de comunicación y operan para estos sectores, ¿no? Y salió esto de que habían detenido a un fiscal en un acto de corrupción y que había trabajado con usted en el equipo Lavallato. Y de ahí inferían, con razón, este fue el fiscal que fue a la casa de Alan García, todo lo montó José Domingo Pérez con este fiscal corrupto, y ahí está clarísimo que había una persecución indebida. ¿Sobre eso qué habría que decir? A ver, el señor Henry Amenábar, que fue lamentablemente el fiscal, que las imágenes lo demuestran, incurrió en un acto de una inconducta y de un acto contrario al ordenamiento, fue un fiscal del equipo especial hasta el año 2020. Es decir, desde el año 2020 hasta la fecha no ha tenido ningún tipo de relación funcional con el equipo especial Lavallato. Sin embargo, dentro de este montaje de narrativas y ataques, aprovecharon esa situación para nuevamente descalificar la actuación. O sea, desde el fiscales. 2020 no tiene vínculo con el equipo Lavallato. No, él dejó de ser fiscal desde el año 2020. 5 años. Exactamente. Lo que pasa es de que nuevamente se crean pues estos relatos, se los repiten insistentemente en estos medios y se utilizan las redes sociales para deslegitimar, desacreditar nuestra actuación. No quiero hacer publicidad de un libro que ha salido en las redes de este señor Humberto Jara, pero él, dentro de esta miasma televisiva, relata cómo es que se construyen o se gestan todas estas campañas para atacar a fiscales, políticos y a quienes los clientes de estos medios de comunicación lo piden. No lo digo yo, sí, lo dice alguien que ha estado dentro de estos medios. No. Y hay que decir, y que sabe cómo se hace eso también, porque él lo hacía. O sea, son parte de la misma, digamos, él sabe perfectamente de qué está hablando. Bueno, ahí hay un testimonio para Así que es. nuevamente la ciudadanía evalúe cada vez que presentan una información esta clase de medios, ¿no? Sí. Ahora, para terminar, ¿cómo va a acabar esta historia? Porque el señor Tomás Aladino Gálvez es interino. Y entonces uno dice, si de interino hace todo esto, digamos, si fuera ya el fiscal titular, ¿qué otra cosa más? ¿A qué me refiero concretamente? Porque él se inaugura como fiscal de la Nación yendo al Congreso, por ejemplo, a casi ponerse al servicio de los congresistas. Dice, conmigo no va a pasar nada, lo que ha hecho la señora Delia Espinosa era una cosa que me parece exagerada, eso no puede ser posible, en fin, ¿no? Pero además de vuelta consigue presupuesto en la Comisión de Presupuesto, el señor Jericu, cuyo caso fue archivado por el señor Tomás Gálvez, también el Ministerio de Economía no va a tener problemas en darle los presupuestos y todo eso. ¿Cómo encaja esa otra parte del manejo del Ministerio Público en el que está también vinculada la doctora Delia Espinosa? Porque a ella finalmente la han terminado brutalmente sometiendo a una dinámica muy parecida a la de ustedes, en la que ustedes están hace bastante tiempo. Bueno, y olvida que en una entrevista que hace el señor Tomás Gálvez a una periodista de estos medios, indica que su proyecto político permanece. Sí. Es decir, sus aspiraciones políticas van a continuar luego de que cesen la función por el límite de edad. Ha dicho que es el presidente de la República. Quiere ser, que era candidato antes de entrar, Por antes de eso. retomar, quienes no se acuerdan, Tomás Gálvez tiene un partido político
del cual iba a ser el candidato. Y no lo ha negado, es decir, después de estos, no recuerdo si le faltan 4 o 5 años para que él llegue a los 70 años, él va a continuar su carrera política. Y entonces, esto debe ser un mensaje para los fiscales y las fiscales del Ministerio Público que entregan su vida a esta institución, que tienen una vocación de servicio, que en su horizonte solamente está defender al Ministerio Público como esta institución tutelar de defensa de la ley y la persecución del delito, de quienes en su panorama no ven aspiraciones políticas, como sí lamentablemente lo ha manifestado el señor Tomás Gálvez. A su pregunta, pues queda claro que la situación de la doctora Adela Espinosa ha sido un exceso, una arbitrariedad. Aparentemente todo indicaría, si es que el Poder Judicial resiste, la doctora a través de un proceso de amparo debería retornar a su plaza. No sabemos si a la plaza de Fiscal de la Nación o luego a la Fiscalía Suprema, pero queda claro que nuevamente habrá en algún momento un proceso de rendición de cuentas y de responsabilidad a quienes están adoptando esta decisión y a quienes finalmente están acatando estas decisiones. Nos queda claro que si el señor Tomás Gálvez mañana desactiva el equipo especial Lava Jato, concluyó el capítulo Rafael Vela y José Domingo Pérez. Las responsabilidades de lo que vaya a pasar en esos casos que involucran hechos graves de corrupción de nuestro país las tendrán que asumir quienes finalmente acepten asumir la conducción de sus casos. Sí, ahora solamente para terminar, usted mencionaba, porque de esto poco se habla, ¿no? Porque daría la impresión para alguna gente que ese es un problema de ustedes, es decir, que los perjudica a ustedes porque los mueven de un lugar donde estaban trabajando, eso va contra la independencia, en fin, todo, pero que no tiene que ver con la gente, es decir, que no tiene que ver con la ciudadanía. Usted invocó hace un rato diciendo, va a depender mucho de la ciudadanía también qué rumbo tomen estos casos, porque si es silente, ellos van a avanzar todo lo que pueden, pero sí, como en otros casos, la gente reclama y dice, oye, esto no puede ser, puede que notifique al poder de tal manera que no necesariamente vaya en el sentido que quiere. ¿Qué diría usted sobre eso a la población, a la gente que nos está siguiendo? Bueno, que el caso Lava Jato permitió descubrir una verdad que lamentablemente pocos se atrevían a relatarlas en los expedientes judiciales, que es que las campañas políticas se financiaban con dinero de procedencia delictiva, no por unos cuantos dólares, sino por millones y millones de dólares que en efectivo se entregaban a quienes buscaban el apoyo popular en las elecciones. No solamente se descubrió, o por lo menos se develó esa modalidad, cómo se financiaban los políticos en nuestro país, sino que también pues había estos pagos millonarios de sobornos en grandes obras emblemáticas. No solamente hay que mencionar la Interoceánica del señor Alejandro Toledo, olvidamos que también la obra emblemática del gobierno aprista, el Metro de Lima o el tren eléctrico, se pagaron millones de sobornos, es decir, dinero que se pudo haber utilizado en salud, educación, seguridad, pero que se fueron a las manos de muchos funcionarios allá afuera en los paraísos fiscales a través de testaferros. Eso es lo que el caso Lava Jato le ha mostrado a la sociedad peruana. Hemos tenido una clase política, empresarial, que lamentablemente se ha burlado, han pagado sobornos, que se ha visto afectada con las investigaciones, termina uniéndose para afectar a las investigaciones y a los investigadores. Es decir, si el día de mañana se toma esa decisión, bueno, aparentemente es una decisión que, no me queda lugar a duda, va a generar una afectación. Y yo creo que la sociedad debe estar atenta de qué es lo que va a ocurrir en adelante. Doctor José Domingo Pérez, le agradezco mucho por haber venido esta mañana. Vamos a esperar a qué pasa el día de mañana, pero en todo caso, creo que lo que usted nos ha resumido es también un sentido por mucha gente. Es decir, nunca antes en el país hemos visto que el poder corrupto ha sido sometido a la justicia. Pueden efectivamente librarse porque están en el poder,
pero en algún momento, como ha pasado en otros casos también, ojalá se pueda llegar a ese punto de justicia que un país para sanarse necesita. Muchísimas gracias. Muy amable, que le vaya muy bien.